En este video de formación le mostraremos cómo crear un circuito electrotécnico básico en Automation Studio. En este video exploraremos la biblioteca electrotécnica. Usaremos diferentes componentes electrotécnicos. Configuraremos y personalizaremos componentes. Crearemos un circuito electrotécnico básico y finalmente probaremos y validaremos el circuito. Empezaremos por crear un nuevo proyecto. Haga clic sobre el comando Nuevo proyecto en la ventana Inicio y seleccione la plantilla Electro-NEMA ANSI B. Acceda a la pestaña Visualización y marque la casilla Rejilla para mostrar los puntos de la rejilla sobre el diagrama. En el explorador de bibliotecas, haga clic sobre el botón de Opciones. Desmarque la casilla para Electrotecnia IEC para mostrar solo los componentes compatibles con el estándar NEMA. En el explorador de bibliotecas, acceda a la biblioteca Electrotecnia NEMA. Abra la categoría Potencia y luego la categoría Alimentaciones. Haga doble clic sobre la carpeta Tres fases. Inserte una alimentación trifásica. Acceda a la categoría Componentes de protección e ingrese un disyuntor magnetotérmico trifásico. Acceda a la categoría Motores e ingrese un motor asincrónico con jaula de ardilla trifásico. Acceda a la categoría Líneas y conectores, luego a la categoría Conexiones a tierra e inserte un componente de tierra. Para hacer las conexiones entre los componentes, usaremos la herramienta de hilo polifásico. Acceda a la pestaña Inicio y luego en el grupo Hilos haga clic sobre el comando Configuración del hilo polifásico. Asegúrese de seleccionar la opción estándar con L1, L2, L3. Ahora haga clic sobre el comando hilo polifásico y conecte la alimentación al disyuntor y luego el disyuntor al motor. Note que los hilos dibujados tienen tres fases, tal como fue configurado. Haga clic sobre el comando hilo de puesta a tierra para hacer la conexión de la tierra y el motor. En el explorador de bibliotecas, acceda a la carpeta Instrumentos de medición. Presione la tecla Escape en el tablero para desactivar los comandos de dibujo de hilos. Mantenga presionada la tecla mayúscula en el tablero. Seleccione un amperímetro y arrástrelo y suéltelo sobre el hilo correspondiente a la fase 1 entre el disyuntor y el motor. Ahora, para crear el circuito de control, necesitamos un transformador. Acceda a la subcategoría Transformadores dentro de la categoría Potencia en el explorador de bibliotecas e inserte un transformador monofásico con dos devanados. Haga doble clic sobre el transformador para acceder a sus propiedades y cambie el voltaje en el primario a 208 voltios para ajustarlo al voltaje de la fuente en el circuito de potencia. Cierre la ventana y conecte el transformador a las fases 1 y 2 usando los comandos de creación de hilos hilo fase 1 e hilo fase 2. En la categoría Controles y comandos de la biblioteca, acceda a la subcategoría Componentes de protección e inserte dos veces un componente fusible un polo. Acceda a la subcategoría Interruptores e inserte un interruptor pulsador a contacto de cierre, vuelta automática, y un interruptor de pulsador contacto de apertura, retorno automático. Acceda a la subcategoría Bobinas de contactores e inserte una bobina de contactor CA-CC. Acceda a la subcategoría Contactos de relé e inserte un contacto de cierre. Cierre el diálogo que aparece automáticamente. Luego acceda a la categoría Potencia y luego a la subcategoría Contactores e inserte un contacto tripolar NA. Cierre la ventana de propiedades que aparecerá automáticamente. Seleccione el primer fusible, luego mantenga presionada la tecla mayúscula y seleccione el segundo fusible. Luego, en la pestaña Edición, haga clic sobre el comando Posición y luego Rotación derecha 90 grados. En la pestaña Visualización, haga clic sobre el comando Zoom todos los componentes del grupo Zoom. Haga clic derecho sobre el primer fusible y seleccione Componentes de potencia en el menú contextual. Luego mantenga presionada la tecla mayúscula y arrastre el componente sobre la fase 1 que conecta al transformador. Seleccione Sí en la ventana de confirmación que aparecerá. El fusible está ahora conectado al circuito. Seleccione el contactor tripolar normalmente abierto y manteniendo presionada la tecla mayúscula arrastre el componente entre el disyuntor y el amperímetro.
Reorganice los componentes del circuito de control y conéctelos usando la herramienta Hilo de comando en la pestaña Inicio. Seleccione la tierra y manteniendo presionada la tecla Control en el tablero, mueva el componente para crear una copia. Luego conecte la tierra copiada a la conexión de tierra del transformador usando el comando Hilo de puesta a tierra. Ahora necesitamos vincular los diferentes contactores a la bobina para completar el circuito de control. El identificador de la bobina es 1MCR. Haga doble clic sobre el contacto de cierre de un polo. En su rama Configurador, en la lista Mover al componente con identificador, seleccione 1MCR. Luego haga clic sobre Aceptar en el diálogo que aparecerá y ciérrelo. Haga lo mismo con el contacto tripolar normalmente abierto en el circuito de potencia. Note que ahora los contactores están vinculados a la bobina y que sus identificadores han sido reemplazados por hipervínculos. Si mantiene presionada la tecla Control y hace clic sobre el identificador de alguno de los contactores, Automation Studio hará zoom automáticamente al primer grupo, centrándolo en la pantalla y resaltándolo en rojo. Puede hacer lo mismo sobre el contactor de un polo para encontrar el segundo grupo, y a partir de allí para el componente principal que es la bobina. Hay otra manera de visualizar los subcomponentes del contactor. Haga doble clic sobre la bobina y luego en la pestaña de datos active la casilla correspondiente a la propiedad satélite de referencia. El satélite muestra una vista previa del contactor. Muestra la bobina, el primer grupo de un polo y el segundo grupo de 3 polos, con un hipervínculo al lado de cada uno compuesto del número de página y su ubicación entre paréntesis. Haga zoom para visualizar todos los componentes. Inicie la simulación haciendo clic sobre el botón Simulación normal en la pestaña Simulación. Los hilos con tensión AC se muestran en verde. Haga clic sobre el disyuntor para cerrarlo y proporcionar energía al contactor de 3 polos que es normalmente abierto. Para cerrarlo necesitamos activar la bobina haciendo clic sobre el botón normalmente abierto en el circuito de comando. La bobina es activada y permanece activada gracias al contactor en paralelo. El contactor de 3 polos se cierra suministrando energía al motor que comenzará a girar automáticamente. Para detener el motor, puede hacer clic sobre el botón normalmente cerrado para desactivar la bobina y todos los contactores.